Para hablar de esto, estamos con Jorge Melguizo, periodista, experto en urbanismo social y convivencia, quien fue secretario de Desarrollo Social en Medellín y también se dedica a la consultoría en estos temas de seguridad. ¿Cómo estás, Jorge? Pues Alejandra, buenos días. Y a la distancia, Darío, también buenos días. Un placer volver a estar en 32 minutos. Hace como, no sé, 4 meses estuve con ustedes Sí, por aquí presencialmente. Entonces, bueno, un placer estar con ustedes hoy desde Medellín. muchas gracias. Cuando estalla, sobre todo fue muy impactante, creo, para toda Latinoamérica y para el mundo ver a estos grupos armados jóvenes, muy jóvenes. Me sorprendió ver las imágenes casi como juego, lo que estaban haciendo. Interrumpir las transmisiones del canal, poner una escopeta sobre en la cabeza del conductor que trataba de calmarlos, em, y da la impresión de desborde, de que el Estado ya es incapaz de ofrecer un mínimo de seguridad a la ciudadanía. Em, y la pregunta a la distancia es, eh, ¿cuánto reflejan esas imágenes de la realidad de lo que está viviendo en Ecuador? Y, ¿qué se puede hacer para, aminorar o volver a índices de seguridad que tuvo Ecuador en el pasado? Pues Alejandra, difícil la segunda pregunta, o sea, muy difícil porque lleva un proceso de avance de por lo menos desde el 2006 de consolidación de esta criminalidad y con el desaforo de la criminalidad, con la barbarie de la criminalidad que se está viviendo en Ecuador recientemente. Y muy difícil responderlo también, esa segunda pregunta de cuándo puede volver Ecuador a sus cifras anteriores, porque no es un problema solo ecuatoriano. Hay un asunto que es el narcotráfico, que es una multinacional del crimen. Hoy es muy difícil decir aquí están los colombianos, aquí están los venezolanos, aquí están los mexicanos, porque se ha ido consolidando en todo el continente una criminalidad, una multinacional, donde incluso las nacionalidades poco importan. Hoy el principal capo del Cono Sur no es un colombiano, un mexicano, que era lo esperable, ni siquiera un boliviano, un peruano de otros países que han estado afectados mucho por el proceso de la ilegalidad de las drogas. Hoy el capo principal en el Cono Sur es un uruguayo. ¿Quién iba a pensar que un uruguayo iba a ser el capo principal del narcotráfico para todo el Cono Sur? Es una cosa de las que está ocurriendo. Entonces, mientras no asumamos esto como un desafío continental, yo puse hace un par de días un Twitter diciendo no podemos dejar solo a Ecuador. Colombia estuvo muy sola en su guerra contra el narcotráfico, el resto del continente no ayudó a Colombia en su guerra contra el narcotráfico. Mientras Colombia y todos los países fuimos solidarios con Chile cuando la dictadura, cuando Argentina cuando la dictadura, cuando Uruguay con la dictadura, cuando Brasil con la dictadura, Paraguay, en fin. El mismo ministro Eduardo Bonomi, uruguayo, ministro del Interior, durante el gobierno de Pepe Mujica, me decía, me hizo caer en la cuenta de eso. Dejamos sola a Colombia con un problema que era continental y hoy estamos pagando todas las consecuencias, porque ningún país pensó que iba a tocar con ellos, empezando incluso ustedes en Chile, que durante mucho tiempo dijeron eso no es con nosotros, y si aparecen casos, son casos aislados y eso no va a venir con nosotros. La primera parte de la pregunta, o sea, ¿cómo interpretar? Hay algo que todavía yo no logro descifrar en esa simultaneidad extraña de las acciones criminales que se dieron hace 48 horas en Ecuador. Es decir, al mismo tiempo que Esa es una organización, no es un simple motín en una cárcel, es un grado de organización y coordinación exacto, impensado o inusitado. exacto. Y una hipótesis, pero solo una hipótesis, una elucubración, es que no puede ser solo un producto de bandas criminales. Es decir, tiene que haber habido también alguna complicidad o por lo menos una anuencia de alguna parte de la estatalidad, en este caso de colaboración de guardias carcelarias. No se puede hacer estos motines en 7 cárceles sin que no puede haber una fuga como la de estos grandes capos Claro.
complicidad adentro de las cárceles, una Si no está complicidad. permeado, no sales, digamos. Sí, es muy difícil. Yo hemos vivido aquí en cárceles colombianas, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia es un foco de corrupción tremendo y digamos que la noticia más recurrente en Colombia es se cambia el director del Instituto Nacional Penitenciario porque hubo alguna connivencia o por lo menos alguna aceptación, porque muchos de estos casos se dan no por voluntad de las autoridades carcelarias, sino por cooptación criminal, o sea, o nos dejas salir o matamos a toda tu familia, y entonces se producen este tipo de situaciones. Pero al mismo tiempo ocurrieron en varias ciudades y en varios lugares estos asaltos que causaron terror. Lo de la Universidad de Guayaquil, lo del canal de televisión, muy extraña esa toma del canal de televisión, como decías, Alejandra, parecía más un performance teatral de jóvenes que un grupo criminal. Es decir, primero, ¿cuál era el propósito? Segundo, ¿qué posibilidad de éxito tenía? Tercero, pues se entregaron finalmente por la presión de la policía en el mismo estudio de televisión. Fueron detenidos 16, o sea, saben que van a cargar, lo sabían de antes que iban a cargar entonces con unas penas por secuestro, por allanamiento, por todo, por porte de armas, por todo, y sin embargo asumieron eso. Es decir, ahí hay unos hechos muy, muy extraños. Y se Eh, junta de... claro, Sí, Alex, perdona que te interrumpa con esta pregunta, porque una de las cosas que queda en evidencia en Ecuador, pero que ya se ha estudiado en otros casos, Brasil y otros países, donde la cárcel, o sea, la hipótesis de un sistema democrático es que una persona comete un delito, va a la cárcel, paga una pena que por algo se llama pena, es una condena, es algo que, digamos, le quita sus libertades y es algo a lo que nadie se quiere ver sometido y se supone que es el disuasivo para no cometer delitos, pero se han transformado las cárceles al revés en los centros de operación, organización y coordinación del crimen organizado, donde los capos están muy seguros, porque además dentro de la cárcel están seguros de no sufrir los ataques, o están más seguros que en sus barrios, digamos, de no sufrir un ataque de otra banda o cartel rival, se organizan desde allí comandan el delito y ya no parece la cárcel ser ningún tipo de disuasivo. Al revés, parece que el Estado estuviera entregándoles estas especies de resorts donde ellos a través también de las coimas y de la fuerza interior o de las amenazas, logran establecer toda suerte de privilegio al punto que cuando quieren salir, salen. claro, claro, aquí están describiendo una situación que en Colombia la hemos vivido en los dos niveles, el nivel de la criminalidad, digamos, pura y dura, de las bandas criminales tradicionales que están desde la cárcel delinquiendo. De hecho, hoy, por ejemplo, el gobierno colombiano, el presidente Petro, está en una negociación que la llama Paz Total, que es su mayor compromiso, muy difícil, de muy difícil concreción, pero con la expectativa y la esperanza de que salga bien. Y las negociaciones se hacen básicamente en la cárcel. Se negocia, por ejemplo, solo en Medellín los delegados del presidente Gustavo Petro están negociando con 14 jefes criminales adentro de la cárcel, que tienen el poder de esa criminalidad desde las cárceles. O sea, se les reconoce incluso esa posibilidad. Pero también se ha vivido esa misma situación de las cárceles risor o, en fin, de las condiciones de favorecimiento para lo que llamamos toda la criminalidad de cuello blanco, los Claro. exministros, los políticos, etcétera, etcétera. Las historias que salen todos los días en Colombia sobre cuál acaba de darle salida eh, temporal, piensa uno, ojalá, de la prisión a un senador de la República, Arturo Char, condenado, pues, o en proceso, perdón, judicial por corrupción, y lo sacan hace 2 días de la cárcel, es hermano del alcalde de Barranquilla, una familia política que ha mandado en esa zona del país, con todos los Claro. delitos encima, pero además dice uno, es que lo que va a hacer ahora por fuera de la cárcel ya lo estaba haciendo desde la cárcel, están en prisiones que no son de alta seguridad, sino de alta comodidad, con todas las Claro. condiciones. Entonces, La sí, hay cárcel algo. pierde ese sentido de que un reproche social, el máximo reproche social que se le puede hacer a alguien, se supone que una persona va a la cárcel, digamos, los amigos, la familia le da la espalda porque, pucha, mira lo que hiciste, pero cuando me parece que la actividad ilegal está tan normalizada o masificada, delitos de cuello blanco o crimen organizado
el narcotráfico, la cárcel parece una parodia, ¿no? Es como, no pierden poder por ir a la cárcel, no pierden, vínculos, ni redes, ni el aprecio de su grupo social. Entonces, la cárcel, pierde, toda la efectividad y ¿en qué estado queda la sociedad democrática para decir, bueno, esto nos da seguridad para los demás, seguir gozando de nuestros derechos? No hay como, la justicia pierde toda efectividad, ¿o no? Claro, pero al mismo tiempo, además, una de las imágenes que más me impactó, hace 2 noches me atiborré de imágenes de Ecuador por una entrevista que tuve ayer con un canal de radio, televisión, Forever, en Guayaquil, eh, y se lo decía ayer a Washington, el periodista pues, de Radio Forever. Una de las imágenes que más me impactó fue la de los jóvenes en una de las prisiones, con los guardias de la prisión arrodillados, matan a uno de ellos en una situación dolorosa. Tengo esa imagen en mi cabeza y en mi cuerpo durísima. Pero el joven que habla hace como un reclamo que es muy extraño, o sea, un tipo que luego, después de decir lo que voy a decir, mata a un guardia delante de los otros guardias y de la cámara, eh, pero dice, es que no merecemos ser tratados como nos están tratando en esta prisión, nosotros somos personas, somos humanos, o sea, es una cosa totalmente contradictoria, ¿cierto? Claro. Entonces también lo que hay que ver es el tipo de cárceles y el tipo de prisiones en las que que están configuradas en nuestros países. Solo una historia de 30 segundos para complementar esta observación, y es, hace unos 20 años vino a Medellín un amigo vasco, psicólogo, contratado por Naciones Unidas para que hiciera un análisis de los programas de tratamiento de drogas en 12 prisiones colombianas. O sea, cómo se trata a los prisioneros drogadictos en las prisiones colombianas. Este hombre tuvo que recorrer 12 prisiones en toda la geografía del país. Muy amigo, y me dijo, Jorge, nunca más vuelvo a tu país. Nunca, jamás. Nunca, no te puedo creer. Dice, lo que vi en las 12 cárceles es el infierno de Dante. Es una cosa, es decir, no hay razón. No hay razón para que las prisiones estén en esas condiciones. No hay razón para que una población sea tratada de esa manera, el hacinamiento, todo. En fin, y describió una situación dolorosa hace 20 años, ¿cierto? Y eso no ha mejorado en nada hoy. Lo mismo podría uno decir entonces de muchas de estas cosas. Pero yo creo que detrás de esto que estamos conversando hay un asunto crucial en buena parte de Latinoamérica, y es cómo asumir una reforma real del sistema penitenciario que va ligada también a una reforma real de los sistemas judiciales. Porque detrás de esta frase, la reforma de los sistemas judiciales, hay un enorme problema ligado a todo esto de la delincuencia, y es la impunidad. La impunidad. Eh, y la impunidad hay una garantía de que los delitos, de que quien delinque, una garantía altísima, un porcentaje altísimo de garantía de que quien delinque no va a tener nunca una sanción penal, pero además hay una garantía de que así vaya preso, la prisión no va a ser el lugar, hay una certeza de que la prisión no va a ser un lugar de rehabilitación. Entonces ahí hay dos situaciones de impunidad y de sistema carcelario que están detrás de esto, y que eso no se soluciona con un tanque de guerra en la calle. Bueno, y el tema de la rehabilitación, yo creo que también, me permite hacerte esta pregunta. Latinoamérica, bueno, había algunos oasis, tal como teníamos esta noción de que, bueno, había carteles en México, había carteles en Colombia, pero, los homicidios en Chile han ido aumentando, eh, eh, sistemáticamente, y si bien no hemos llegado a los índices de otros países, la noticia en Chile es que un país, donde la criminalidad o los delitos eran más o menos conocidos por la policía, el sistema judicial, y los homicidios eran muy bajos, han ido aumentando, y aumenta, esta versión que se da judicialmente, ajuste de cuenta. Y uno escucha ajuste de cuenta y sabe que no se va a averiguar, nunca, que el ajuste de cuentas de quién contra quién, por lo tanto, es como, bueno, se mataron entre ellos, no damos la espalda, caso archivado, y probablemente tal vez no al nivel de Ecuador, pero eso, digamos, puede progresar fácilmente, sobre todo cuando
estos, tal como tú dices, son crímenes transnacionales. Hay problemas en Ecuador, nos mudamos a Chile, ¿cuál es el problema? claro, Em, Creo que, ¿rehabilitarse para qué? Yo creo que hay una constatación de grandes, segmentos de la sociedad marginados, que nacen en la marginación, que, tienen una conciencia bastante aguda y realista de que, rehabilitarse no los va a llevar a ninguna parte, porque el resto de la sociedad no los tenía considerados al nacer. No es que después de la cárcel se rehabilitó, le van a dar la bienvenida. No estaban bienvenidos desde antes. Y a mí me parece que, ese es, por supuesto, el caldo de cultivo para este estado paralelo que existe y se afianza, y que vemos que en el caso de Ecuador incluso, asume tanto poder como para desafiar al Estado tradicional. Eh, y me parece que ese es el problema de fondo, que es más difícil ver y más difícil solucionar, porque la solución inmediata que piensa la gente es más armas, más soldados, más cárceles. claro. Mira, esa reflexión que acabas de hacer, Alejandra, yo creo que ahí está, es, es lo que nos tiene que producir el escalofrío a todos como sociedad. El fracaso de una sociedad para incorporar al 100% de su población a lo que podríamos llamar el camino de las oportunidades y la construcción de un Estado de Derecho real, un Estado de bienestar. Además, dijiste una frase que daría para otro libro tuyo, que además, te digo, el libro tuyo sobre la biografía apócrifa de esta mujer, impresionante, o sea, lo leímos aquí con mi esposa y es una maravilla de libro. Felicitaciones en tu cumpleaños, además que Muchas viniste, gracias, o sea, que la felicitación del libro sea mi felicitación de tu cumpleaños. Pero gracias, gracias. acabas de decir una frase que te da para título de otro libro. No estaban bienvenidos desde antes. ¿Por qué es eso? Es decir, yo ayer, nuevamente con la imagen de los jóvenes en la televisión ecuatoriana, cuando veía esas imágenes, decía, estos jóvenes no tienen absolutamente nada para perder, nada. Es decir, la vida para ellos no tiene el valor que tiene para vos o para mí, pero Claro. ni su propia vida, O es sea, decir, casi en la vida del otro. O su sea, biografía, ese hecho va a ser, un hecho memorable, y van a guardar el video y lo van claro, a compartir. Ese va a ser su hecho memorable. mira, yo pensaba exactamente en esa imagen. Estos muchachos van a entrar a la cárcel y les van a saludar, bravo, bravo, o sea, eso que hicieron, porque es que era cuando dijiste al principio de la entrevista que parecía un juego, estos muchachos estaban en televisión, estaban al aire, o sea, habían conseguido ser noticia. Estos jóvenes no Claro, significaban, hace 2 días no significaban nada para nadie, eran material desechable de una sociedad. O sea, no, incluso si lees los comentarios en las redes sociales, cuando los capturan, yo no sé por qué hay como un estilo, habría algún día que hacer un análisis de quienes comentan en las redes sociales, de quienes cogen un Twitter y comentan, claro. pero la mayoría de los comentarios son, no merecen estar presos, tendrían que haberlos matado de una vez, esa gente no merece vivir, No, llévenlos claro. a parte y mátenlos. Es decir, es una sociedad que, entendiendo la dificultad que da comprender y asumir este tipo de realidades, el miedo que pasan los periodistas, todo, entendiendo todo eso, la solución no es matar al otro, por lo menos desde mi punto de vista. La solución no es Claro. matar. Bueno, y además está demostrado también que mientras el Estado se pone más violento, ellos también se ponen más violentos, porque no son tontos. O Claro, sea, si la solución es que tú los vas a matar, bueno, adivina qué, se van a armar hasta los dientes y van a salir a matar o morir. No hay entonces, otra solución. mira la reflexión que hace esa Alejandra, por eso pienso que es tan importante. No estaban bienvenidos desde antes. Esos no estaban bienvenidos desde antes en el poema uruguayo Los Nadie. Eh, ¿Cómo poder, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, cómo poder construir realmente sociedades incluyentes, sociedades que generan oportunidades? Un filósofo de Medellín, Estanislao Zuleta, dijo una frase que es precisa para este momento. Los derechos sin oportunidades no son derechos. Esto es una población que no ha tenido, ojo, ni siquiera derecho a una prisión, es decir, a una prisión que sea un espacio de rehabilitación. Ni Claro, siquiera ese derecho a una prisión que sea un espacio de rehabilitación. O sea, ni siquiera tienen la oportunidad de la rehabilitación. No hay opción, no hay opción. Estos jóvenes están condenados desde el momento. Gustavo Leal, que fue director de Seguridad y Convivencia de Uruguay, tiene un libro tremendo, lo tengo en mi mesa de noche, lástima, te lo podría mostrar acá,
se llama Sicarios de Uruguay. Y lo que él se dedica como sociólogo es entrevistar a 15 personas que cometieron actos de sicariato en Uruguay, pero intentar indagar por sus vidas. Y hay unos parámetros comunes que pueden sonar cliché: familias disfuncionales, jóvenes desescolarizados, jóvenes sin ninguna oportunidad, jóvenes que incluso no asumían que lo que estaban haciendo de matar a otro fuera un delito. Gustavo le pregunta a uno de ellos: pero es que vos sos un asesino, mataste a otro. No, no, yo no lo maté. Hombre, ¿cómo que no lo mataste? Si te cogieron con el arma, te cogieron con todo, ¿cierto? Pues lo mataste. Hombre, no, yo solo disparé. El que lo mató fue el que me contrató. Yo no tenía ningún motivo para matarlo. Claro, Y el que me contrató es una persona de la alta sociedad y él es el culpable. Yo no, yo solo disparé. O sea, hay otro tipo de cosas en la cabeza claro. alrededor de Y estos ahí muchachos. lleva podríamos estar hablando todo el día, pero quiero hacerte, una última pregunta. Hace, no sé, en los 80 recuerdo, eh, Ronald Reagan, me parece que fue que él declaró la guerra contra la droga, y se han gastado presupuestos completos de las naciones latinoamericanas en, la DEA, en operaciones encubiertas, en fiscalizar los envíos desde Colombia, y entonces el narcotráfico se ha ido sofisticando. No se ha reducido porque la demanda por droga, además, no se, parece gozar de buena salud. Nunca vemos, quién está comprando esta cantidad, porque el negocio existe y genera las utilidades que genera, y por eso existe quien se arriesga a hacerlo. Eh, digamos, es un negocio muy lucrativo. Y, no parece las voces que han dicho en algún momento, bueno, esto hay que legalizarlo porque ya, es imposible, ganar esta guerra, y parece que la guerra al final, esta declarada guerra contra el narcotráfico, ha significado la conformación de estas bandas organizadas que están erosionando, ¿quién lo hubiera dicho en los 80 cuando vivíamos en dictadura? Que parecía que la única, problema o conflicto que podíamos tener era por fin recuperar la democracia, pero las democracias no han logrado ni siquiera fortalecerse y están frente a esta otra amenaza que además es imposible de identificar, porque, son mundos paralelos que no negocian. Cuando las luchas son políticas y hay un sector que levanta una demanda y decide ir a la lucha armada, más o menos son identificables cuáles son los jefes, cuál es la demanda, cuál es el problema. En este caso es grupos que se van fortaleciendo con jefes que no son identificables, pero con un negocio que funciona bien, que probablemente lava ese dinero en las mismas sociedades que quieren combatir, este problema. Em, ¿Hay desde esa perspectiva, algo que hacer, respecto del negocio mismo? Sí, habría que legalizar. Es decir, te lo digo tajantemente, después de 60 años de guerra contra las drogas en Colombia, yo dirigí durante 9 años en Colombia, en Medellín, una ONG de prevención de consumos de drogas, de prevención de violencias y consumos de drogas en Medellín, en la peor década de nuestras violencias. Y lo digo desde los dos lados, es decir, desde el lado de quien trabajó por la prevención de los consumos de drogas y desde el lado soy periodista que he trabajado en temas públicos de seguridad y convivencia, de desarrollo social, de cultura. Hoy la salida, una de las salidas tiene que ser la legalización de las drogas. Y eso tendría que ser acuerdos continentales. Uruguay lo pudo hacer con una de las sustancias que es la marihuana. En Colombia hoy solo está regulado el porte y consumo de dosis personales desde el año 96, pero no está ni siquiera regularizado, legalizado el consumo recreativo de alguna droga como la marihuana y menos, pues, por supuesto, de otro tipo de sustancias. Habría que hacer una legalización. Dos, el asunto de la democracia, que tiene que ver precisamente con el principal desafío que nos ponen el comercio ilegal de drogas es hoy el desafío a las democracias, que es muy especial porque atentan contra las democracias. Estas bandas criminales, lo que vimos hace 2 días en Ecuador, lo que se vio hace 2 días en Ecuador, uno podría decir, Gustavo Leal, nuevamente que fue director de Seguridad y Convivencia de Uruguay, que con Darío tenemos un chat entre los tres, te deberíamos sumar a vos, Alejandra, Ya, para compartir esas pero reflexiones. Es muy, muy interesante. Ahí solo hablamos de seguridad y convivencia,
Entonces, con Darío Quiroga, Gustavo Leal, Murilo Cavalcanti de Recife, secretario de Seguridad de Recife, Camila Uribe de Medellín, un economista, y yo hacemos ese chat. Gustavo Leal dijo, hombre, es primera vez que parece haber un intento de golpe de Estado desde el narcotráfico en algún país colombiano, en algún país de Latinoamérica, porque ni siquiera en Colombia se había producido. Pero el narcotráfico ha sido una amenaza contra la democracia en Colombia. Pero además es muy especial porque hoy muchas de las respuestas que la gente pide para luchar contra esa amenaza contra la democracia es menos democracia. Entonces lo vemos en El Claro. Salvador, en Bukele, que la gente está dispuesta a sacrificar la democracia y las libertades civiles, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la empresa, todo, está dispuesta a sacrificarlo por más seguridad, que es parte también del discurso que hoy empieza a mover en Ecuador frente a este tipo de cosas. Y por el contrario, en los dos casos, frente a la guerra esta infernal contra las drogas y frente a la debilidad y la fragilidad de nuestras democracias, lo que tendríamos que hacer en Chile, en Ecuador, en Colombia, es avanzar decididamente en la construcción de democracias más fuertes y de estados más fuertes en todo sentido, fortalecimiento de las instituciones públicas, fortalecimiento, afianzamiento de la sociedad civil, las sociedades civiles como un contrapeso fundamental para los gobiernos que dejan de ser democráticos o que tienen tentaciones autocráticas o de dictaduras de todo tipo. Tenemos que construir un afianzamiento ciudadano mucho mayor y un fortalecimiento del Estado. El estado de bienestar, que suena ya, pues parece que nos hubiéramos olvidado esa frase, o sea, pensamos que el estado de bienestar es lógico en Suecia o el estado de bienestar es lógico en España, pero entonces nos parece raro cuando hablamos del estado de bienestar como una decisión que tendría que ser colectiva de toda la comunidad, de las empresas privadas, de las universidades, de la sociedad civil, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, en el caso chileno, de los gobiernos nacionales. Tendría que ser una decisión de toda la sociedad en su conjunto, la de la construcción de esa mayor estatalidad, de ese mayor estado de bienestar, para que las oportunidades lleguen. Porque lo que estamos viviendo en Ecuador no es solo el producto coyuntural de unas bandas criminales alzados en armas. Lo que estamos viviendo en Ecuador es el resultado de la destrucción del Estado de Derecho durante muchos años, de haber abandonado políticas sociales que construían ese Estado de Derecho. Y eso es parte de la realidad. También decisiones que hoy se cuestionan, incluso yo que soy muy crítico de las bases militares de Estados Unidos en nuestros países, el gobierno de Rafael Correa quitó la base de Manta, una base militar que ayudaba, digamos, a vigilar en el Pacífico ecuatoriano la entrada y salida de drogas, y tal vez eso contribuye a que Ecuador sea hoy un país muy exportador, donde hay Claro. exportación, donde hay paso, se generan este tipo de cosas. Entonces, cómo equilibrar una cosa y la otra, ese es el desafío también, el desafío que tenemos que encontrar en los países, pero en términos de civilidad, no en términos de destrucción de democracia. Y realmente esto no se soluciona sacando tanques a la calle, ni se soluciona con cárceles como la de Bukele, que es la respuesta que uno, que creo escuchar en algunos, el pensamiento que creo leer en algunos de tus posibles Sí, oyentes. sí. Son de que necesitamos a Bukele, que es lo que además vemos hoy en redes sociales, necesitamos Bukele en todo el continente, cómo se clona Bukele. Ah, Lo de Bukele es muy efectista, pero no creo que en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo, sea efectivo. muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo y espero que estés disponible para incorporarme a ese chat, por supuesto, pero para seguir conversando con nosotros, porque creo que estos son temas difíciles, complejos de abordar, pero es una conversación que hay que tener muchas veces contracorriente si realmente queremos vivir en una sociedad relativamente funcional. Muy bien, Alejandra, Muchas gracias. un gusto siempre y a la orden, no solo en Medellín, sino cuando tenga la oportunidad de volver a tu país, que me encanta. Gracias. Bueno, un Chao. abrazo. Bueno, y entonces ahora viene una pausa para ir a nuestra